que se le dice de alabanza, pero también va a haber anuncios muy importantes, trascendentales para nuestra iglesia Miel. Por lo tanto, es muy importante que usted asista, que escuche, y para todos los hermanos que están a través de las líneas, los que nos ven de lejos, de otros lugares, también conéctense. El próximo domingo vamos a tener un solo servicio a las 10 de la mañana también, ¿verdad? Así que por favor les animo a que vengan y que estén atentos porque va a haber, como les digo, anuncios muy, pero muy importantes. ¿Se puede decir trascendentales, como dije, o no? Bien, así que te expectante ahí. El miércoles pasado, el que terminamos, el pastor nos dejó ahí a todos curiosos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y no nos dijo. Así que yo el domingo que viene vengo para no perderme. ¿Qué va a decir el pastor? Bien, mis amados, ¿estamos listos para concluir con esta serie de Génesis a Belén? ¿Ha preparado su corazón? Así que nada lo distraiga. Recibimos a nuestro pastor Pablo Moena Rossi con un fuerte aplauso de bendición. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, estamos ya terminando esta serie de Génesis a Belén. El día de hoy quiero hablar sobre la promesa cumplida en Belén. Vamos a orar por un minuto. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder estar celebrando tu nombre, Señor. No porque sea una fecha especial, sino porque siempre nos reunimos a celebrarte a ti, Señor. Pero en esta fecha donde el mundo, Señor, está más convulsionado, queremos también nosotros recordar que un día, Dios, viniste a salvarnos. Gracias, Señor. Y que al entender verdaderamente lo que significó tu encarnación y tu nacimiento y tu vida y tu sacrificio, pueda cobrar cada día más sentido nuestra adoración a ti, porque exaltamos al que reina por los siglos, al que un día se hizo como nosotros, para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestras maldades y para llevarnos al Padre. Gracias, Señor, te damos. Háblanos por tu palabra en esta mañana y que podamos ser edificados por el consejo de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando fue el estallido social en el año 2019, nosotros teníamos justo nuestra oficina como empresa en Baquedano. Se imaginará que pudimos experimentar en carne propia todo lo que fue el inicio de aquellas manifestaciones y de todo lo que sucedió durante esos días. El tema fue que algunos días después, cuando ya pudimos regresar a la oficina, el metro Baquedano estaba cerrado, así que me tuve que bajar en Universidad Católica y caminar hacia Baquedano. Y nunca voy a olvidar esa mañana porque mientras salía del metro y caminaba, mi corazón se dolía y se entristecía al ver la condición en la que había quedado la ciudad. A ver el destrozo, edificios totalmente destruidos, todo quemado, muros rayados. Aún se podía sentir el olor a humo y a lacrimógenas y a todas las cosas que había. Y un sector que es muy lindo estaba totalmente destruido. Y mientras yo caminaba por esas calles pensaba y decía, ¿cómo esto se va a volver a reconstruir? ¿Cuánto dinero se va a necesitar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Porque parecía que la ciudad que yo conocía ya no existía más. Y tomando esta experiencia como ejemplo, no puedo evitar pensar en este tiempo de Navidad en una escena aún mucho peor, aún mucho más devastadora, aún mucho más dura de lo que nosotros tuvimos que quizás experimentar aquí en Chile con este estallido social. Y es la escena que vio el profeta Jeremías cuando la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. Jeremías, que había estado anunciando por mucho tiempo al pueblo lo que se vendría, y el pueblo había sido testigo de diferentes invasiones y de diferentes momentos donde se habían exiliado a varios, se los habían llevado cautivos a Babilonia. El profeta desesperadamente le advierte al pueblo que se vuelvan a Dios y Dios tendría misericordia de ellos.
Pero el punto cúlmine fue que no se volvieron al Señor y la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. El templo fue quemado, las murallas fueron derribadas y el pueblo que quedaba fue llevado cautivo y exiliado a Babilonia. Me imagino a Jeremías con esta angustia en el corazón de que a él no se lo llevaron. Y él tiene que haberse quedado en la ciudad viendo el horror de lo que era toda su ciudad quemada y destruida. Y el templo, que era el lugar de adoración, ya no existía. Y su gente y sus príncipes y sus profetas y todo lo que había ahí ya no estaba por ningún lado. Y es en esa condición en la que el profeta escribe el libro de Lamentaciones. Porque es un lamento por la ciudad que había sido destruida. Y él dice en el versículo 1, capítulo 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Y este libro no es un libro teórico, es un libro tan vivencial porque es el lamento que surge en medio de los escombros. Es el lamento que surge en medio de las ruinas. Y es la pregunta que atraviesa seguramente los que habían quedado en esa ciudad y los que iban camino hacia Babilonia cautivos. ¿Habrá esperanza después de todo esto? ¿Se podrá reconstruir la ciudad nuevamente? ¿Volveremos alguna vez a retornar a nuestra tierra? ¿Volveremos a tener un templo? ¿O podrá Dios todavía salvarnos de nuestra maldad? Y en esta serie nosotros hemos visto cómo Dios ha prometido una simiente que destruiría el pecado. Alguien que vencería el poder de la serpiente y derrotaría al enemigo. Y esa promesa vimos que fue confirmada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. E Israel se había aferrado como pueblo a esa esperanza. Pero con el paso del tiempo parece que fueron olvidando la promesa y se fueron apartando del Señor. No fue simplemente un error aislado el que produjo esta caída de esta ciudad, sino que fue la idolatría constante, la injusticia social constante, la religiosidad vacía y el desprecio por la palabra de Dios. Pero Dios no solamente es fiel a su misericordia, Dios también es fiel a su justicia y por eso permitió sobre ellos este juicio. Y Babilonia vino, Jerusalén cayó y la ciudad que tenía una gran promesa hoy estaba en ruinas. Muchos se podrían haber preguntado en ese momento, ¿qué pasó con la simiente prometida? ¿Cómo puede un Salvador venir de una ciudad que no tiene pueblo, que no tiene rey, que no tiene templo? ¿Cómo puede surgir una simiente de un pueblo que ya está esparcido por todos lados? Y es por eso que es tan hermosa esa canción que cantábamos hace unos minutos atrás, Oh ven Emmanuel. Porque era el clamor de Israel, rescátanos, libéranos. Hemos sido exiliados, hemos estado cautivos. Y durante 70 años el pueblo permaneció cautivo y su ciudad desolada. Pero ¿saben qué? Lo que expresa este libro de Lamentaciones no solamente es dolor, sino que confusión espiritual. Porque en esos momentos de duda, en esos momentos de desolación, en esos momentos de ruinas, es donde pareciera que Dios está en silencio y Dios no habla. Parecía que la promesa del Salvador estaba bajo todos los escombros de la ciudad. Y claro, eventualmente con el tiempo, si usted lee la historia, 70 años después, el pueblo regresa a esta ciudad destruida. El pueblo regresa e intenta de alguna manera reconstruir la ciudad, intenta reconstruir sus muros, comienza la reconstrucción de un templo. Pero ¿sabes cuál es el problema que persistía? Es que no es que la ciudad haya sido destruida. El corazón del pueblo también tenía que ser reconstruido. Porque si se habían alejado por su idolatría, hoy volvían aún más idólatras de haber vivido en una nación totalmente pagana.
Y es por eso que cuando el pueblo regresa, el último profeta que termina de anunciar las promesas de Dios antes de la venida de Jesús es el profeta Malaquías, y se encuentra no solo con una ciudad en ruinas tratando de reconstruirse, sino con un pueblo en ruinas que no reconoce su ruina espiritual. Y es por eso que el profeta Malaquías pregunta en su libro reiteradas veces, cuando el Señor les dice lo que ha hecho por ellos y el pueblo responde: Señor, ¿en qué nos has amado? El pueblo responde: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos robado? Y si usted lee Malaquías, es el Señor mostrándole su bondad y el pueblo no reconociendo, diciendo: Señor, ¿acaso nosotros hemos hecho algo malo en contra tuya? Es decir, el pueblo ya ni siquiera veía su pecado. Seguían con su religión, pero no había arrepentimiento. Estaban tratando de reinventar, de reconstruir la vida, la ciudad, el culto a Dios, pero sin verdadera espiritualidad. Pero ¿saben qué? La promesa seguía escrita en los libros del cielo. La promesa ya había sido dada por Dios. Y aun cuando después de Malaquías el Señor no habló más durante 400 años, imagínense. 400 años en donde parecía que si hasta ese punto era imposible que se cumpliera la promesa, el Señor cayó durante 400 años, donde si en ese momento era difícil creer que se cumpliría una promesa milenaria, durante esos 400 años prácticamente que fue una promesa olvidada. 400 años de espera. 400 años quizás donde muchos ni siquiera recordaron que había un Salvador prometido, porque luego le siguieron otras invasiones y otras conquistas, y finalmente Israel perdió su identidad y se mezcló con el mundo. Pero ¿saben qué? Lamentaciones nos deja ver algo hermoso que quizás para muchos fue desapercibido. Y es que no solamente Jeremías se lamenta por la ruina, sino que Jeremías dice en el capítulo 3 de Lamentaciones: esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Imagínense cuántos pueden, en medio de la ruina y medio del dolor, tomar un momento para pensar qué está pasando, recapacitar y esperar la promesa. Y Jeremías dice que en esto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No sé si usted se da cuenta que este hermoso versículo surge de un hombre mirando las ruinas del templo. Estas hermosas palabras de confianza en Dios surgen de un hombre mirando su ciudad totalmente destruidas, pero con una esperanza. No la esperanza de que se fueran a reconstruir los muros, no la esperanza de que el pueblo regresara, con la esperanza de que Dios había prometido algo y su misericordia es grande y su misericordia es nueva cada mañana. Y aun cuando parecía todo consumido, el profeta puede decir: por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque aún hay un remanente. Aunque parece que todo había sido destruido, no todos habían sido destruidos. Habían algunos que el Señor había preservado con vida, tanto ahí como en Babilonia. Había un Daniel en Babilonia esperando. Habían otros por nacer que estaban esperando. El Señor siempre tuvo el plan bajo control. Y Jeremías de alguna manera puede vislumbrar que en medio de la ruina las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pareciera que quizás no tiene sentido decir esas palabras en esa condición, cuando todo está destruido. Pero qué hermoso es decir: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos.
Significaba que las ruinas no eran el fin de la promesa, que el silencio aparente de Dios no era un abandono de Dios, sino que Dios seguía siendo fiel, que la simiente seguía siendo segura, que la esperanza seguía siendo viva. ¿Y saben qué? Aquí es donde nosotros podemos ver la historia de Israel y contrastarla con nuestra historia. Porque tal vez hoy tu vida se parece más a Lamentaciones que otra cosa. Quizás tú ves tu vida y a lo mejor estás terminando un año que no parece una postal de Navidad. A lo mejor tu vida parece más una ciudad en ruinas. A lo mejor estás viviendo este año con culpa, con pecado, que no has podido vencer, con vacíos dentro de tu interior, quizás cansancio y, ¿por qué no decirlo?, muchos distanciados de Dios, aún viniendo a la iglesia. Pero ¿saben qué? La misma verdad que sostuvo a Jeremías es la que nos debe sostener a nosotros en medio de las adversidades de la vida, en medio de las aparentes ruinas de la vida, en medio de esos momentos donde parece que todo está destruido y quebrantado. No han decaído sus misericordias. ¿Y saben qué? Lo que Dios hizo 2000 años atrás en Belén no fue solo para rescatar a Israel, sino que para rescatar a su pueblo. Por lo tanto, desde las ruinas de Jerusalén, el Señor nuevamente hizo el camino que tenía que hacer hasta el cumplimiento de la promesa. Y nos dice el libro de Lucas, capítulo 2, la historia que seguramente todos leemos en esta fecha. Aconteció que en aquellos días, 2000 años después, como 400, 500 años después de esta promesa, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. Recuerde eso, la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Interesante. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Qué hermosa esta historia de Navidad que seguramente usted ha leído muchas veces. Y si no la ha leído, la ha escuchado. Y si no la ha escuchado, la ha visto. Pero es una historia que seguramente todos, de una u otra forma, conocemos. Pero esta historia es más que una simple historia. Esto no es un cuento. Esta es la verdad de cómo se cumplió en Belén aquella noche la promesa de las misericordias de Dios. Cómo en Belén nació finalmente la simiente prometida. Y yo quiero que llevemos nuestros ojos a Belén y de esta historia extraer 4 cosas maravillosas que nos pueden hacer reflexionar sobre quién es Cristo para nosotros el día de hoy y qué significa esta simiente para cada uno de nosotros. Para que podamos atesorar a Cristo sobre todas las cosas, adorarle, y que esta temporada no sea simplemente una fiesta más, sino que podamos realmente reflexionar quién es Cristo en nuestras vidas. Lo primero que me gustaría destacar es que cuando Jesús nace, dice el versículo 7,
que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y mira este detalle hermoso, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nosotros usamos la palabra pesebre casi como una decoración navideña, ¿no es cierto? Y nos imaginamos como una cuna, algo bonito, ¿no es cierto?, que María había preparado con mucho esfuerzo, como nosotros cuando como papás preparamos ahí la pieza de nuestro niño que va a nacer. Pero ¿saben qué? La palabra pesebre significa en su sentido original un cajón de madera o piedra donde comían los animales. María no tuvo tiempo de preparar la llegada de Jesús como modernamente nosotros lo pensamos. Dice que estaban yendo hacia Belén y le tocó, dice, y llegaron los días de su alumbramiento. Por lo tanto, estaba todo lleno y tuvieron que entrar en este pesebre, y el único lugar donde el Salvador pudo nacer y donde María lo pudo dejar para no dejarlo en el piso fue en la caja de madera o piedra donde los animales comían. Entonces no se imagine la figura tierna de un pesebre perfectamente decorado y esperado, y que María casi que lo tenía allí listo para cuando Jesús naciera. Fue lo primero que se encontró para poner al niño, en un pesebre. El lugar no fue elegido al azar. Ellos estaban en Belén, donde el Mesías nació en un pesebre. Y este es mi primer punto. En ese pesebre estaba naciendo el Cordero de Dios. Porque este pesebre está ubicado estratégicamente en una ciudad llamada Belén. Y Belén, como leímos recién, era conocido como el pueblo de David, la ciudad de David, pero tenía una característica muy especial, y es que era una región de rebaños, una región donde habían muchos campos, y en estos campos durante todo el año se criaban corderos. ¿Y saben qué? Estudiando esto me llamó la atención algo que nunca había leído, y es que en esa región se criaban corderos, pero no cualquier cordero. Esa era la región donde se criaban los corderos que estaban destinados al templo de Jerusalén para ser ofrecidos como sacrificio. Eran corderos, y cuando nosotros vemos que aparece a estos pastores que estaban ahí apacentando, esos corderos estaban siendo cuidados y criados para luego ser sacrificados en el templo. De hecho, hay un judío convertido al cristianismo, historiador y erudito del judaísmo del Segundo Templo, llamado Alfred Edersheim, y él en su libro escribe lo siguiente: los rebaños que pastaban en los campos alrededor de Belén estaban destinados a los sacrificios del templo. Por esta razón, los pastores que los cuidaban no eran pastores comunes. Según la Mishnah, estos rebaños pastaban allí durante todo el año y estaban bajo supervisión especial, ya que ellos proveían los corderos para los sacrificios diarios del templo. Y aquí es donde está lo interesante, hermanos, que en el mismo lugar donde nacían los corderos para morir en el templo, nació el cordero que moriría por la humanidad. ¿Coincidencia? Plan divino, mis hermanos. Siglos antes, 700 años antes, Isaías había escrito: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él era el cordero prometido, que nació en la región de los corderos que iban a ser sacrificados, pero ya no era un cordero más que iba a ser sacrificado, sino que años más tarde Juan lo describe con precisión cuando él está bautizando y lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era un cordero que tapa temporalmente un pecado, no era un cordero para una ofrenda más en el templo, era el cordero perfecto, único y suficiente que quita el pecado del mundo. Ese cordero es el que estaba naciendo esa noche en Belén. Hermanos, nada de esto es casualidad, nada de esto es accidente. Dios no solamente prometió un Salvador, sino que desde el primer momento mostró a qué venía ese Salvador.
Y es por eso que no podemos ver simplemente un niño que nació, sino que el Cordero de Dios que nació para morir. Porque el pesebre ya apuntaba a la cruz y su nacimiento ya anunciaba el propósito por el cual Él venía a este mundo. Por lo tanto, hermanos, la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿has aceptado a este Jesús que celebramos como tu Cordero? ¿Él es el Cordero sacrificado por ti? Él es la ofrenda. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero si tú no le has hecho tu sacrificio sustitutivo, entonces te estás perdiendo de que realmente tus pecados sean perdonados, porque no has abrazado al Cordero verdadero. Dios no envió solamente un Salvador que nos acompañe en el dolor de las ruinas y del sufrimiento. Dios envió un Cordero que pueda cargar con nuestro pecado. Y este Cordero nos recuerda, hermanos, que en Dios hay un plan para perdonar pecados, que Él fue nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar como Cordero ahí donde nosotros debiésemos haber estado, y que hay esperanza real. Por lo tanto, a lo mejor tú que estás aquí hoy por primera vez, y a lo mejor no has abrazado el Evangelio, o a lo mejor tú que vienes viniendo hace un tiempo y que nunca le has dado tu vida a Jesús, en esta mañana tengo que decirte que si en tu conciencia sabes que estás enemistado con Dios, si tú sabes que eres alguien que está lejos del Señor, que has hecho cosas y has pecado y has hecho cosas que han ofendido su nombre, escúchame bien. Lo que celebramos en esta temporada es lo que ocurrió en Belén. Y lo que ocurrió en Belén es que nació el Cordero que puede quitar tu pecado. No necesitas pagarlo tú, porque tampoco puedes pagarlo tú. Pero Cristo vino a pagar por ti. Por lo tanto, esta historia nos recuerda que nació un día el Cordero que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, llama mi atención de esta historia que en esta tierra de corderos los tenían que cuidar pastores. Por lo tanto, Belén era no solamente conocida por esos corderos, sino que era una tierra de pastores. Y en la tierra de pastores nace el buen pastor. Porque después del anuncio, Lucas dice en el capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y esto es otro detalle maravilloso, mis queridos hermanos, porque si el pesebre nos habla del cordero, los pastores nos hablan del pastor. Para Israel, la imagen del pastor era una imagen cotidiana, profundamente conocida, porque era una tierra agrícola, una tierra ganadera, pero además porque ellos sabían, al menos en teoría, que en la Torá estaba dicho que el Señor Jehová era su pastor. Lo leemos en el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, escribe David, como nada me faltará. Aquel joven pastor de ovejas escribe, hay uno que realmente me pastorea a mí. Así como David seguramente se veía pastoreando las ovejas, decía, de esa misma manera que yo las cuido y que las apaciento y que les doy de comer, hay uno que me pastorea a mí, y Él es el Señor. Y el pueblo, al menos en teoría, había leído los salmos y sabía que Dios era el pastor de Israel. Pero lo más probable es que con el paso del tiempo esta verdad se haya vuelto una verdad lejana e impersonal, seguramente simplemente conocida por la tradición. Pero qué hermoso entonces es que en esa noche oscura Dios no se le reveló a sacerdotes, Dios no se le reveló a reyes, Dios no se le reveló a los más poderosos. Dios envía su mensaje y el cielo se abre para anunciar esto a humildes pastores, hombres sencillos, gente común con vidas anónimas. Y el ángel les dice, no teman porque os doy buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque, hermanos, la salvación que Dios estaba trayendo no era solamente para una élite espiritual.
No era solamente para los más sabios, no era solamente para los que a lo mejor tenían una posición privilegiada. Se les revela a pastores y a ellos les dice que eso que les está revelando no es para ellos, es para todo el pueblo, para los cansados, para los quebrantados, para los que estaban a lo mejor como ellos esa noche despiertos cuidando algo que no les pertenecía. Y esto, hermanos, conecta directamente con lo que los profetas habían escrito de este pastor. Isaías dice en su capítulo 40, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué hermoso, hermanos, que en la tierra de los pastores naciera el pastor perfecto, el pastor de los pastores. Miqueas dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Hermanos, él apacentará con el poder de Jehová. El pastor perfecto apacienta con el poder de Dios. Por lo tanto, Belén, tierra de pastores, que había sido la tierra de David, un pastor que Dios hizo rey, ahora en ese mismo lugar aparece el pastor definitivo, años después de David. Y aún años después de que esa noche en Belén naciera, un día Jesús le dijo a sus seguidores, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Por lo tanto, vemos que Jesús vino como cordero a dar su vida por nosotros, pero también vino a ser el pastor de tu vida, el que te guía, el que te cuida, el que te sostiene, el que te alimenta. Hermanos, sabemos que estamos perdidos por el pecado y muchas veces queremos solo aceptar la oferta de salvación que Dios nos da, producto de su sacrificio. Y qué maravilloso. Pero si de verdad tú has aceptado que Cristo es tu cordero, entonces por lógica tienes que aceptar que Él es tu pastor, que dependes de Él, que Él te cuida, que necesitas de su cuidado, que Él es quien dirige y conduce tu vida a los delicados pastos, que Él sabe cuáles son los lugares en los que tú debes descansar, que Él sabe dónde están las aguas de reposo, que Él guía tu vida, que aunque pases por medio de sombra y de muerte, ahí está el pastor guiándote, confiando en que a lo mejor hoy no estás viendo, pero sabes que Él está en control de tu vida. Por lo tanto, Jesús no solamente viene a salvarnos, Él viene a cuidarnos y a protegernos y a guardarnos hasta que Él venga. Somos pastoreados por Cristo Jesús, el pastor de los pastores. Si te encuentras perdido el día de hoy en decisiones que no sabes de qué tomar, si te encuentras perdido en camino falso, si seguramente te encuentras perdido escuchando voces que prometen mucho pero no cumplen nada, lo más probable es que no estás escuchando la voz del buen pastor. Porque el buen pastor guía a sus ovejas. Por lo tanto, qué hermoso es saber que el Señor no solamente nos envió un cordero para morir por nuestros pecados, sino que nos ha enviado también un pastor para cuidar nuestras vidas. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la confianza que puedes tener, que nadie te arrebatará de la mano del Señor. No temas. Si el Señor es tu pastor, no temas. Yo sé que muchas veces se vislumbra un futuro incierto, un nuevo año, un nuevo gobierno y tantas cosas que uno no sabe qué va a pasar. Pero ¿sabes qué? El Señor es tu pastor. Él conforta tu alma. Y si tú estás en las manos del buen pastor, escucha su voz y puedes ser direccionado donde Él quiera. Deja de andar por tu propia cuenta. Deja de seguir tus emociones. Deja de seguir tus caminos. Deja de pensar lo que tú crees que es mejor para ti. Y afina tu oído para escuchar la voz del buen pastor. Porque vivimos en un mundo donde nadie te va a cuidar.
Vivimos en un mundo donde cada uno vela por lo suyo propio, pero Dios envió un pastor que conoce a sus ovejas, a cada una por su nombre. Y no solo eso, está dispuesto a dar su vida por ti. Por lo tanto, el cordero que nació en la tierra de corderos, que iban a ser sacrificados, el pastor que nace en la región de los pastores. Y en tercer lugar, vimos que Belén era la ciudad de David. Por lo tanto, en la ciudad de David, el famoso rey de Israel, nace el rey prometido. Parecen todas coincidencias, hermanos, pero es todo parte del plan perfecto de cómo llegamos hasta este punto en la historia de manera tan sincronizada, para que justo ellos tuvieran, José y María, que salir de Nazaret y llegar hasta Belén, y que justo cuando llegaran a Belén, ella tuviera, ¿no es cierto?, todos los síntomas y naciera el Salvador en el momento exacto. No fue un accidente, fue el momento exacto y perfecto donde vino el Salvador. Por lo tanto, Belén no solamente era una tierra de rebaños y pastores, era la ciudad de David. Y David había sido el rey, podríamos decir de alguna forma, más importante de la nación. Fue el rey, como algunos le dicen, el dulce cantor de Israel. La época más gloriosa de Israel se vivió en las manos de David, porque David, Dios lo usó para derrotar a todos los enemigos que ellos no habían podido derrotar cuando poseyeron la tierra. Por lo tanto, luego a su hijo le tocan los tiempos de paz, porque en la época de David, su padre, David había tenido que guerrear contra todos para entregar un gobierno, un reino en paz, en tranquilidad. Y David entonces había sido el gran rey de Israel. El gran rey de Israel, el que Dios había dicho de él que tenía un corazón perfecto. Y lo más importante, hermanos, que de David es que Dios se había mostrado con misericordia a la vida de David. Y un día, cuando David, ¿no es cierto?, quiere construir un templo, Dios le dice: mira, David, lo siento, pero tú no me vas a construir un templo. Tus manos ya tienen mucha sangre, pero voy a permitir que tu hijo lo construya. Pero ¿sabes qué más, David? Dios le dice, más que un templo y más que una descendencia física, Dios le promete que de la descendencia de David se establecería uno de sus descendientes que se sentaría en ese trono y cuyo reino no tendría fin. Desde entonces Israel esperaba un rey descendiente del linaje de David. Si el pueblo admiraba a David como el gran rey de Israel, también se aferraban a la promesa que del linaje de David nacería otro rey, como David. Ahora, volvamos a nuestra escena de Lamentaciones. Ya no hay rey, ya no hay templo, ya no hay ciudad, ya no hay nada. Está todo destruido. Y por eso que es tan devastadora esa escena, porque parecía que de dónde Dios levantaría un rey si no había pueblo. ¿De dónde levantaría Dios un rey si no había una nación? Pero imagínense la perfección de Dios para, a pesar de que todos fueron exiliados, muchos matados, deportados a Babilonia, Dios se preservó un linaje perfecto para que nosotros al abrir Lucas nos encontremos con el detalle de que se tenía registro de que José era descendiente de David. Usted sabe que Dios preservó el linaje de David de forma perfecta, porque cuando moría un rey, por lo general asumía su hijo para preservar el linaje. Y tenemos en Israel el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte hubo una gran sucesión de linajes. Pero como Dios le había prometido un descendiente a David, en Judá, en Jerusalén, la línea de David nunca tuvo interferencia. A pesar de las guerras y de los conflictos, siempre gobernó el siguiente en la línea sanguínea para gobernar a Israel. Aún cuando se intentó usurpar el poder, y si usted no lo sabe, se lo dejo de tarea, lea la historia de la reina Atalía, que intentó usurpar el poder y ella no era de la descendencia de David. Pero ¿sabes lo que hizo el Señor? De una forma más maravillosa, al heredero, sin que ella supiera, lo escondieron. Parece película, ¿no es cierto? Pero cuando esta reina y este joven ya tenían un poco más de edad, lo saben, y aquí estaba el heredero y no lo sabía, reina.
Y el Señor preservó todo ese linaje porque Él había prometido un rey que vendría de la descendencia de David. Por lo tanto, todos tenían los ojos puestos en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el palacio real. Pero ¿saben qué? Una noche en Belén, envuelto en pañales, en un pesebre donde comían los animales, donde vinieron a rendirle honores humildes pastores, en esa condición estaba naciendo un descendiente de David, cuyo reino no tendría fin. Por lo tanto, no es un detalle de que Jesús haya nacido en Belén, la ciudad de David. Y que el rey prometido no nazca en un palacio, no nazca rodeado del poder humano ni de ejércitos a su disposición, sino que nace en humildad tal como lo había anunciado el profeta Zacarías. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Este rey no vino primero a conquistar territorios, vino primero a nacer en humildad y rebelarse, porque el mayor problema de Israel no era la opresión romana, sino que el mayor problema de Israel siempre ha sido el mismo y es el nuestro, y es el problema del corazón engañoso y pecaminoso. Por eso es que es tan lindo que Lucas nos diga en el capítulo 2, versículo 11, os ha nacido hoy, podría haberlo dejado ahí, pero lo recalca para que nos demos cuenta de la fidelidad de Dios. Nos ha nacido hoy, ¿dónde? En la ciudad de David, porque se lo prometió a David, y un descendiente de David no solamente estaba naciendo de su linaje, sino que en su ciudad, en la ciudad de Belén, de donde era David, nos ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Nos estaban haciendo el rey, porque Cristo significa ungido. Y es por eso que lo podemos asociar al rey, porque un rey era ungido para gobernar, era el elegido, era el Mesías, era lo que se estaba esperando, era un ungido. Cristo significa eso, el ungido de Dios. Y cuando dice que nació Cristo, estaban haciendo el prometido, estaban haciendo el ungido, estaba naciendo el que había sido destinado desde la eternidad para tomar ese rol. Y no solamente el ungido, sino que estaba naciendo que es Cristo y es Señor. Es decir, que Él tiene la autoridad suprema. Cristo el Señor. Yo te pregunto, ¿es Jesús Cristo y Señor de tu vida? ¿Es Cristo y Señor de tu vida? ¿Es el Rey de tu vida? No teóricamente, porque es lindo decirlo, pero es el que gobierna tus decisiones. Él es el que dictamina sus leyes y tú las sigues, porque eso es lo que hace un rey, gobierna. Él gobierna tu vida. Él es el Señor de tu vida. Él tiene autoridad plena en tu vida para que tú hagas lo que Él quiera que tú hagas. Muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta someter nuestra voluntad al señorío y al gobierno de Cristo. Pero este rey, hermanos, no es un rey político. Este es un rey de paz. Ese es el rey que viene a establecer la paz entre Dios y los hombres. Porque por eso es que los ángeles dicen, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y se abren los cielos y dicen, gloria a Dios en las alturas, Lucas 2:14, y en la tierra paz. Porque estaba naciendo el rey de paz. Y cuando hablamos de paz, no estamos hablando del fin de las guerras, sino el comienzo de algo mucho más profundo, la reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso es que Cristo es el príncipe de paz, no porque en Él no hayan solamente guerras, sino porque el hombre está enemistado con Dios. Y Romanos, Pablo nos recuerda y nos enseña que la única manera de hacer paz entre Dios y los hombres es por medio de Jesucristo. Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, cuando el cielo proclama paz a los hombres, es porque ha nacido el que puede hacer la paz entre Dios y los hombres. Y esto es maravilloso, pero también nos desafía, mis queridos hermanos, porque todos cantamos al mundo paz en esta fecha, ¿verdad? Nació Jesús. Pero ¿sabes qué? La paz de Dios solamente se recibe cuando Cristo
es el Rey y el Señor de tu vida. Si Él no es el Rey y el Señor de tu vida, no estás en paz con Dios, porque no has abrazado verdaderamente quién es Jesús. Por lo tanto, tú puedes cantar en esta fecha, paz al mundo, pero la verdadera paz la tienen aquellos que han abrazado a Cristo como su Rey y como su Señor. Y aunque este Rey vino en humildad, aunque este Rey vino de manera muy sencilla, Juan, cuando ve a Cristo glorificado, nos recuerda que Él volverá, y el que volverá es el mismo que es, que era y que ha de venir. Y dice Apocalipsis 1:8, el Todopoderoso. Ese es el que todo ojo le verá, el Todopoderoso. Por lo tanto, te pregunto, ¿es Cristo tu Cordero? ¿Él es el que ha muerto por tus pecados? ¿Es Cristo tu pastor? ¿El que conforta, el que dirige y el que cuida tu vida? ¿Es Cristo tu Rey y tu Señor, a quien tú has sometido tu vida a su voluntad? Y en último lugar, hay tantas cosas que se podrían decir de este pasaje que no nos daría para estos minutos, pero finalmente quiero que llevemos nuestra atención a que en la casa de pan nació el pan que descendió del cielo. Porque hay un último detalle maravilloso, y es que Belén significa en hebreo literalmente casa de pan. Por lo tanto, no es coincidencia nuevamente que Jesús nació en Belén. ¿Se dan cuenta? Nació en Belén porque era tierra de los corderos que se iban a ser sacrificados. Nació en Belén porque era tierra de pastores y Él es el gran pastor. Nació en Belén porque es la ciudad del David, el rey, y de su linaje nacería un rey. Pero también nació en Belén porque Belén es la casa de pan. Y esto no es casualidad, hermanos, porque en la casa de pan Dios hizo nacer al pan del cielo. Es decir, Dios no solamente nos envió un Salvador, sino que nos envió alimento. Y digo esto porque hoy día vivimos en un mundo tan vacío, y la gente que no tiene a Cristo es una gente tan vacía que puede aparentar felicidad. Pero saben que esa felicidad simplemente es tratada por cosas externas. Si tengo esto, entonces estoy bien. Si logro tal cosa, entonces estoy contento. Tengo que tener algo en mi vida que pueda generarme esa sensación de que voy logrando algo. Pero viven con hambre de sentido, viven con sed de vida, viven con un vacío que nada puede lograr llenar. Y es por eso que el hombre lo intenta llenar con éxito, dinero, relaciones, espiritualidad, religión, pero nadie puede saciar. Y me encanta saber que Cristo nació en un momento justo, y me encanta este paralelo, ¿saben por qué? Porque cuando Jesús nació, el mundo lo había probado todo. Habían visto el esplendor de Babilonia, habían visto la sabiduría de los griegos, habían probado el poder militar de Roma y de todos sus excesos, y Roma era conocido por sus excesos. Por lo tanto, en ese momento de la historia, el mundo lo había probado todo, pero el mundo seguía vacío, porque no tenían al pan vivo que descendió del cielo. ¿Y saben qué? Hoy día vivimos en un símil donde el mundo lo ha probado todo y el mundo lo tiene un acceso a todo a un clic de distancia, pero aún así el mundo está totalmente vacío. Por lo tanto, vivimos en un momento de la historia, espiritualmente hablando, muy similar a cuando Cristo nació. Por lo tanto, no les sorprenda que el Salvador regrese en cualquier momento, porque este mundo ya no aguanta más. Ya lo hemos probado todo, tenemos acceso a todo, y aún así el hombre no está satisfecho. Los únicos satisfechos somos los que nos alimentamos diariamente del pan de vida que descendió del cielo. Por eso que es tan hermoso que Jesús más adelante les dice en Juan: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed.
Qué maravilloso esto, hermanos, porque Jesús no dijo, miren, yo les voy a enseñar dónde encontrar pan. Jesús dijo, yo soy el pan. Si alguien tiene hambre, si alguien se siente insatisfecho, si alguien se siente vacío, si alguien se siente que no puede continuar porque no tiene fuerzas, porque no tiene energía, porque no tiene propósito, entonces venga a mí, que yo soy el pan de vida que descendió del cielo. No pan para un día, no un pan que se acaba, no un pan que nos va a dejar con más hambre después, ni siquiera un pan que engorda, sino que es el pan vivo que descendió del cielo. No es el maná que duraba un día, es el pan eterno, que si nos alimentamos de Cristo tendremos vida eterna, que si bebemos de Cristo no tendremos sed jamás. Estamos plenos en Él. Él es todo lo que necesitamos. Jesús les dice más adelante, este es el pan que descendió del cielo, pero no como el maná que vuestros padres comieron y murieron, porque el que come de este pan vive para siempre. Y esa es la promesa que tenemos. El que come de este pan vive para siempre. Qué triste, hermanos, que muchos en este mundo, teniendo enfrente de ellos el pan de la vida eterna, no quieren comer. No quieren probarlo. Y quizás yo no sé cómo está tu vida, cómo estás terminando este año. Quizás hoy, como te decía hace unos minutos atrás, tu vida se parece más a un Jerusalén en ruinas. Y quizás te has tratado de reconstruir con tus propias fuerzas, con tus propias terapias, con tus propios métodos, con ayuda humana. Pero ¿sabes qué? Seguramente has probado tantas cosas. Pero si tan solo probaras el pan vivo que descendió del cielo, no necesitarías nada más. Muchas veces buscamos tantas cosas, hermanos, cuando todo lo que necesitamos está en Cristo. Pero no en un Cristo conceptual, porque muchas veces yo hablo con personas y les digo, ¿tú necesitas a Cristo? Sí, es que yo soy cristiano. Es que yo tengo a Cristo, pero el problema es que no comen a Cristo. Entonces una cosa es conocer al Señor, sí, ahí está Jesús, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos, pero ¿estás comiendo de Cristo? Adolescentes, jóvenes, ¿están comiendo de Cristo? Porque no sirve la religión del papá y de la mamá. Es personal. No es porque en la casa hay comida, es que bueno, yo me voy a estar saciado, no, pero tengo que ir y comer esa comida. Por lo tanto, ¿estás comiendo de Cristo? Jesús, el pan vivo, nació en Belén, la casa de pan. Y hoy está dispuesto. La pregunta que debes hacerte en esta mañana no es si hay pan, es ¿vas a comer del pan? Porque el pan descendió del cielo y está disponible para todo aquel que crea. Para todo el que quiera. Ahí está. No está restringido para nadie. Ahí está. Si quieres, en esta mañana puedes venir y comer de Cristo. Por eso quiero concluir mis palabras en esta mañana haciéndote una pregunta. ¿Qué harás tú con Jesús? Porque a lo largo de esta serie hemos visto la promesa cumplida de un Redentor. Un Redentor que une el cielo y la tierra. Un Redentor eterno que no comenzó en Belén, sino que es el autoexistente Hijo de Dios. Y hoy estamos viendo de que ese Redentor es nuestro Cordero, nuestro Pastor, nuestro Rey, nuestro pan. Y yo quiero finalizar hablándole a dos grupos de personas que pueden estar aquí en esta mañana. Primero, para ti que ya crees, que ya has abrazado el Evangelio y que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Tal vez eres cristiano hace muchos años, tal vez has caminado con el Señor, pero hoy el Espíritu Santo quiere llevarte más profundo y a que examines tu corazón y preguntarte, ¿sigue siendo Jesús tu Cordero? ¿O en algún punto de tu vida has comenzado a vivir con culpa y pareciera que ese sacrificio que una vez cubrió tus pecados ya no es suficiente? Porque a lo mejor llegaste porque creíste, pero a lo mejor la actividad, la religión, los años en el Evangelio
te han hecho olvidar que no es por tus fuerzas. Te han hecho olvidar de que Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. A lo mejor Jesús ya no es tu pastor. A lo mejor has estado tomando decisiones sin consultarle, confiando más en tu criterio que en su palabra. A lo mejor Jesús ya no sigue siendo tu rey. Hay áreas en tu vida en donde no se las has rendido. A lo mejor Jesús no es tu pan. Estás tratando de saciarte con cosas que a lo mejor son cosas legítimas, pero que no pueden saciarte, porque no pueden ocupar el lugar de Cristo en tu vida. Y aún los creyentes podemos vivir como si tuviéramos hambre cuando el pan de vida está frente a nosotros. Por lo tanto, te invito a reflexionar en todas aquellas cosas que sabes y que un día creíste para saber si de verdad las estás viviendo. Y en segundo lugar, quiero hablarte a ti que a lo mejor no has creído en Cristo. A lo mejor es tu primera vez en una iglesia, a lo mejor nos estás viendo por internet y no conoces al maravilloso Salvador. O a lo mejor llevas viniendo un tiempo y nunca le has rendido verdaderamente tu vida al Señor. Y quiero preguntarte, ¿es Jesús tu Cordero? ¿Te gustaría que fuera tu Cordero? Porque Jesús está disponible para pagar el precio de tu deuda, para pagar la deuda de tu pecado que no puedes pagar. Porque el Evangelio no se trata de ser bueno. El Evangelio se trata de reconocer que somos malos y no podemos, pero hay uno que paga el pecado por nosotros. ¿Te gustaría que Jesús fuera tu pastor? A lo mejor estás cansado de guiar tu propia vida, de tomar decisiones que no te han llevado a ningún lado y que hoy día ves tu vida y dices, ¿cómo llegué a este punto? Pero hoy hay una oferta de alguien que quiere pastorear tu vida, que alguien que quiere guiarte por sendas de justicia. ¿Estás dispuesto a rendirte y confiar en su voz? ¿Te gustaría que Jesús fuera tu rey? ¿Que gobernara tu vida? Y no estamos hablando, ahora que está tan de moda en política, porque los gobiernos van y vienen, pero ninguno puede verdaderamente traer lo que la humanidad necesita. Pero hay uno que es un rey, no como esa figura que a veces tenemos de un rey tirano y soberano que se hace todo lo que él quiere. Hay uno que es un rey de amor, un rey de paz, un rey de justicia, que quiere guiar tu vida y decirte qué hacer, porque Él sabe qué es lo mejor para ti. ¿Estás dispuesto a rendirle tu vida al Rey Jesús? Y finalmente, ¿estás dispuesto a comer de Jesús? Y cuando hablamos de comer de Jesús, hablamos de sus palabras. Hablamos de encarnar lo que Él es. Hablamos de querer cada día alimentarnos de sus palabras. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar otras fuentes y entender que hay una sola fuente de agua viva, que es Jesús? ¿Y sabes qué? Todo el mundo va a celebrar Navidad en estos días. Y algunos incluso celebrarán que Jesús nació en Belén. Pero si Jesús no nace en tu corazón, para ti la Navidad aún no ha llegado. La verdadera Navidad no es recordar que Jesús un día nació. La verdadera Navidad es saber y recordar que Jesús un día nació en mi corazón. Que un día ese pan vivo que descendió del cielo hoy está en mi interior. Que Él es quien gobierna mi vida, que Él es quien me sustenta, que me pastorea. Que Él es mi Señor y mi Salvador. Hoy es un día de gracia, hermanos. Si no has aceptado a Cristo, hoy es el día para hacerlo. No te vayas de este auditorio sin acercarte al pastor Óscar, al pastor Samuel, a mí, a cualquier hermano a lo mejor que tengas cerca y decirle, ¿qué es eso que me están ofreciendo? Yo quiero a Cristo en mi vida. Y queremos orar por ti para que el Salvador venga a vivir a tu vida. Y si eres cristiano, recuerda y reflexiona en si Jesús está siendo verdaderamente tu Cordero, tu pastor, tu Rey y tu pan. Cerramos nuestros ojos. Señor, en esta tarde venimos a recordar
que un día viniste a rescatarnos. Vinimos a recordar que Dios vino a salvar. Venimos a recordar, Señor, que no es una época de estrés ni de compras. Venimos a recordar que hoy es una época de paz. No porque el mundo lo diga, no porque las canciones suenen con melodías que transmitan algo en nuestro interior, sino porque estamos en paz contigo, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que no está en paz contigo, revélate, Jesús, a su corazón para que pueda salir de aquí con la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Te adoramos, Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia, y adoramos al Cordero? Adoramos al Pastor, adoramos al Rey y Señor, adoramos al Pan. Y le decimos, Señor, te damos gracias por venir un día en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por haberte encarnado y haberte hecho hombre para vivir entre nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Adórelo, levante su voz y dile gracias al Señor, porque no hay nada más importante que podamos hacer en esta mañana que adorar su nombre. No hay nada más importante que adorar su nombre ahora. Si realmente la palabra ha calado en tu corazón, nos volcamos en adoración al verdadero Rey. Le decimos gracias, Señor. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por guiar mi vida, Señor. Gracias, Dios eterno, por mandar a tu Hijo. Gracias por preparar un plan perfecto de tantos años, de tantos siglos, para que aún el día de hoy podamos disfrutar con la esperanza de que disfrutaremos también por la eternidad. Levante su voz y adoremos al Dios que vino a salvar.